En la pantalla muerta, el campo de entrada parpadeaba, un rectángulo solitario de luz en la oscuridad. Nadie tocó el teclado, sin embargo, las letras empezaron a aparecer, tartamudeando hacia la existencia como si fueran forzadas a atravesar hielo. LYDIAKUL. El nombre se sostuvo un latido, para luego fracturarse. Las letras se deshicieron en líneas ramificadas, como venas, que latían con un azul enfermizo y tenue. Se torcieron en una doble hélice y luego se desenredaron en una retícula de diminutos embriones de vidrio, suspendidos en estática, cada uno parpadeando con código ilegible. Apareció un aviso bajo la hélice retorcida. Fuente, patrón neural humano. Fuente, biocódigo no nacido. Las dos opciones parpadearon, intercambiaron lugar, se fusionaron, se separaron, como si no pudieran decidir cuál era la respuesta verdadera. En algún rincón de la máquina muerta, una campanilla del sistema intentó sonar, pero falló, demasiado húmeda, como una gota de sangre resonando en metal helado. Habían prometido una subida limpia. Una puerta de luz. Pero el santuario digital, el viejo servidor que aún zumbaba bajo el hielo y del que todos hablaban en susurros, había sido construido con algo que jamás llegó a nacer. El cursor parpadeante se deformó, su forma rectangular hinchándose hasta ser una pupila rodeada de un iris de símbolos desplazándose. Miró hacia afuera de la pantalla, directamente a quien estuviera mirando. Luego todo se volvió negro. El cielo sobre el erial polar tenía el color de la leche vieja y agria, uniforme y desolador. No había disco, no había sol, no había dirección. La luz se filtraba desde todas partes y desde ninguna a la vez, haciendo que el mundo pareciera un modelo mal renderizado, eternamente incompleto. El hielo se extendía hasta todos los horizontes, solo roto por alguna que otra costilla de roca negra o por el diente roto de una torre a mucho muerta. Dunas de nieve subían y bajaban sobre agujas de antena medio enterradas. Los esqueletos desdentados de plataformas de perforación se encorvaban bajo la escarcha, sus brazos alzados como si intentaran desesperadamente arañar de nuevo su relevancia. Siglos después de que el cerrojo sellara el cielo y los océanos se endurecieran a mitad de oleaje, la gente seguía susurrando sobre el santuario en los puestos avanzados. Un lugar donde la plaga no podía seguirte. Una bóveda de luz viva, a salvo bajo el fin del mundo. Un rover oruga, bajo y desolador, cruzaba el hielo, sus orugas masticando antiguas fracturas. Dentro, el gemido del motor luchaba contra el viento constante. En un costado, medio tapado por escarcha y arañazos, el ojo fracturado de Gaia miraba al desierto helado. Encima, alguien había pintado una espiral de puntos, el emblema del archivo. Debajo, letras estarcidas frescas intentaban imponer un propósito. Unidad de rescate de archivo, Franja Norte. Dentro, 3 personas compartían el calor angosto y empañado por el aliento. Lidia yacía medio sentada en una litera estrecha, envuelta en mantas. Su piel tenía ese aspecto pálido y traslúcido de quien ha tenido frío demasiado tiempo, demasiados años. Bajo la tela del abrigo, debajo de hueso y cicatriz, algo brillaba vagamente, la astilla de vidrio que su padre había arrancado del hielo prohibido, ya no inerte. Mara estaba sentada enfrente, encorvada sobre una terminal apoyada en sus rodillas. Columnas de datos fantasmales ascendían por su rostro, atrapándose en las sombras profundas bajo los ojos. Jonas conducía, las manos aferradas a los controles, la mandíbula tensa mientras luchaba contra surcos helados y aristas ocultas. El rover vibraba a su alrededor, el metal gimiendo. Bajo ese zumbido mecánico, apenas perceptible pero insistente, había otra vibración, una que se sentía más en los dientes que en los oídos. «Están más calladas hoy», dijo Lidia. La voz le salió ronca, gastada por demasiadas noches sin dormir. Los ojos de Mara se levantaron un instante.
¿Las voces? Lidia asintió y golpeó con 2 dedos su esternón, donde la astilla descansaba contra su pecho. Las del santuario, dijo. Es como un servidor con la mitad de sus discos apagados. Jonas resopló, pero no miró hacia atrás. Bien. Con suerte se callan antes de terminar de comerte. No están comiendo, dijo Lidia. Observó su reflejo en el parabrisas cubierto de escarcha, la forma en que sus ojos nunca se apartaban del blanco sin fin. Están reordenando. La mirada de Mara bajó de nuevo a la terminal. En una esquina de la pantalla, una esfera oscura palpitaba lenta y constante. La etiqueta bajo ella decía: Estado capturado del santuario, parcial, 73% // integridad desconocida. El icono no parecía una carpeta. Más bien, se asemejaba a un planeta negro, atravesado por tenues líneas azules. En la aguja ancla, cuando la sangre de Lidia había tocado el vidrio viejo de plaga, el último nodo funcional del santuario se había desintegrado violentamente. Aquello que se había vendido como un cielo digital, un lugar donde escapar del mundo moribundo, había resultado ser una maraña de raíces hecha de mentes a medio subir, de gente que había intentado cruzar la puerta y se había quedado atascada en el marco cuando el cerrojo se cerró de golpe. La mayor parte de su contenido se había derramado en 2 receptáculos, el dispositivo de archivo de Mara, rescatado a duras penas, y el sistema nervioso de Lidia. Mara abrió otro panel. Una gráfica que representaba el escáner post-interfaz de Lidia reptaba en líneas nerviosas y rotas que deberían haber sido suaves. En su mayor parte, el trazado yacía plano donde debería latir, y latía erráticamente donde debería descansar. En los márgenes, pequeños glitches estallaban, picos y valles que no se correspondían con nada que ella supiera medir. Recuérdame por qué no tiramos esa cosa a la grieta más honda que encontremos, dijo Jonas, la voz áspera sobre el ruido del motor. Porque el consejo no nos mandó aquí a estar cómodos, respondió Mara. Jonas rechinó los dientes. Nos mandaron a encontrar pruebas de que el santuario era real. ¿Las encontraste? Felicidades. Señaló con el mentón a Lidia sin soltar los mandos. Y de paso trajiste eso. Lidia sonrió sin rastro de humor. Puedes decirlo, dijo. Le sostuvo la mirada en el vidrio. Ahora soy un archivo. Todos somos archivos, dijo Mara. Tocó con el dedo la esfera palpitante en su pantalla. Esta se expandió en una tormenta de glifos ilegibles, fragmentos de rostros y lugares parpadeando entre ellos como fantasmas en la niebla. Ella solo corre una copia más caliente, añadió. El archivo en el regazo de Mara contenía algo demasiado denso para ser analizado, siglos de vidas casi vividas, suspendidas entre cuerpo y luz. Cada persona que había intentado entrar al santuario digital y se había quedado congelada en el acto. Cambiando de panel, trajo a la vista las etiquetas de origen. Pasaron etiquetas ante sus ojos. Patrón derivado de espejo. Cohorte Somnus. Campo, sector 19. Cliente prioritario a Etelgar. En el fondo de la lista, una etiqueta parpadeaba medio corrompida. Genoma de origen, no. Luego, solo estática. Censuraron el origen, murmuró. No lo censuraron, dijo Lidia en voz baja. Mara levantó la vista. ¿Qué? Nunca lo escribieron, dijo Lidia. Sus ojos se desenfocaron mientras escuchaba algo dentro de sí. Cuando habló de nuevo, otros tonos casi se filtraron en la suya, como ecos lejanos. Tenían miedo de la palabra. Los dedos de Mara se quedaron quietos sobre las teclas. ¿Qué palabra? No nacidos, dijo Lidia.
La vibración del rover de pronto se sintió como un corazón golpeando dentro del metal. Los no nacidos son solo un cuento, dijo Jonas, moviendo la cabeza. Los habían encontrado una vez en una bóveda. No eran bebés. No eran clones. Eran colecciones de potencial, órganos sin cuerpo. Sistemas nerviosos cultivados sin bocas, sin músculos, sin piel. Las imágenes granuladas de metraje de archivo subieron desde la memoria de Mara, una cámara subterránea revestida de cilindros transparentes, cada uno con un nudo de tejido translúcido, vítreo, suspendido en un fluido pálido. No había rostros, ni extremidades. Solo densos enredos neurales, que latían azules con debilidad. Etiquetas en los tanques los llamaban cohortes experimentales Somnus, compatibles con espejo. Propiedad de Aethelgard Neural Solutions. Se habían diseñado para dormir, para soñar, para sentir, sin convertirse jamás en nadie. Hasta que alguien decidió que su ADN era buen código. Mara sacó un esquema viejo y dañado etiquetado núcleo del santuario, Vista General Hardware Biovare. Apareció un rack de servidores estilizado, sobre el que se dibujaban estructuras orgánicas, dendritas, bucles vasculares, cúmulos de células. Una anotación parpadeó nítida. Espejo optimizado vía biocódigo no nacido, ver artículos Somnus. Claro, exhaló. Usaron a los no nacidos como aislante, dijo Lidia. ¿Quién?, preguntó Mara. Los que construyeron esto, dijo Lidia, señalando la terminal, el zumbido invisible bajo el hielo que todos sus mitos llamaban santuario. Sus genomas están intrincadamente tejidos en el firmware. Un cojín viviente entre las mentes humanas y lo que sea que aceche del otro lado del espejo. Jonas frunció el ceño. Entonces el código del servidor es en parte feto, dijo. Es en parte posibilidad, respondió Lidia. El rover se acercaba ahora a una ruptura en el terreno donde el hielo se había abierto. Una grieta inmensa se abrió ante ellos, sus profundidades hundiéndose en sombra azul-negra. Al otro lado, una isla de roca desigual emergía del mar congelado, coronada por el esqueleto destrozado de una vieja instalación polar, cúpulas colapsadas enterradas en ventisqueros, mástiles de antena cercenados por tormentas salvajes, un logotipo de Aethelgard torcido y oxidado casi hasta borrarse. El mapa de la aguja ancla marcaba aquí, dijo Mara. Una proyección desde su terminal flotó en el aire angosto, un boceto de la roca, el hielo y, debajo de ambos, un panal de cámaras y túneles. En el centro, un vacío redondo más grande, con una única palabra, núcleo. Eso, dijo Jonas. Eso es un cementerio. Abajo, dijo Mara. Refrigeraban el santuario con hielo polar. Lo enterraron hondo para que pudiera correr caliente cuando el mundo hervía. Miró al cielo sin sol. No planearon esto. Anclaron un cable de torno y cruzaron la grieta sobre un puente tembloroso de cables viejos congelados. El viento rugía desde las profundidades, arrastrando un sonido que podría haber sido aire moviéndose por piedras o algo más antiguo, como un canto estirado por la distancia. La puerta principal de Norsand 3 emergió de la roca, cubierta de escarcha. Sobre ella, letras descoloridas formaban un arco. Aethelgard Santuario Digital, piloto polar. Debajo, en texto más pequeño casi devorado por el tiempo. Todavía hay luz de sol. Alguien, mucho después de que esas letras se pintaran, había rayado el lema con algo afilado. Debajo, en letra torpe, otra palabra. Mentirosos. Alguien llegó hasta aquí después del cerrojo, dijo Mara. ¿Y se fue?, respondió Jonas. «Oh no», murmuró Lidia. Apretó la palma enguantada contra el metal. Cristales de hielo florecieron hacia afuera desde el centro de su mano, formando un círculo perfecto.
La astilla en su pecho vibró, con un tañido tan fino que parecía salir de sus huesos. Nodo legado en proximidad confirmado, dijo Gaia con una voz delgada, apenas un susurro en la terminal de Mara. Norsant 3, interfaz posible, se añadió a la pantalla. No deberíamos darle energía, dijo Mara. Entonces, ¿para qué vinimos?, replicó Jonas. Mara miró el lema muerto, la acusación rayada. Para ver cómo murió, dijo. Abrió un panel helado junto a la puerta, descubriendo puertos envueltos en hielo. Los raspó y conectó un racimo de adaptadores de archivo y hebras de fibra que parecían raíces de vidrio diminutas buscando dónde aferrarse. Nos enchufamos, dijo. Pero no le damos más que un hilo. Solo lectura. ¿De verdad crees que todavía puedes ser solo lectura?, preguntó Lidia, con una comisura de la boca apenas levantada. Mara titubeó. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó. Lidia se impulsó. Las piernas le temblaron, pero la sostuvieron. Si me caigo, algo ahí adentro me va a atajar, dijo. Reconfortante, murmuró Jonas. Mara cerró el último conector. Una oleada cautelosa de energía fluyó desde las reservas del rover hacia los circuitos antiguos del santuario. Al principio, no pasó nada. Luego, en lo profundo de la roca, se oyó un clic, seguido de otro, y otro, como relevadores viejos activándose en cadena. Sonaba como un aliento tomado por primera vez en siglos. Luces azules y mortecinas parpadearon alrededor de la puerta, bañando a los tres en un resplandor de fondo marino. Las máquinas recordaban patrones. En la pantalla de Mara, empezó a desfilar la secuencia de arranque, llena de errores y advertencias. Clúster de servidores del santuario Norsant 3. Estado, parcial. Capa espejo, fuera de línea. Capa biocódigo, autosanación. Autosanación, repitió Mara. Amplió el subsistema. El núcleo de la instalación apareció como anillos concéntricos de hardware y refrigeración. En el centro, como un grotesco tumor, había un nudo orgánico denso, reminiscente de los cilindros de no nacidos, pero fusionado en una sola masa pulsante. Matriz de biocódigo no nacido, decía la etiqueta. Actividad metabólica, detectada. Jonas soltó una maldición por lo bajo. Dijiste que todo aquí dentro estaría muerto, dijo. Dije que debería, respondió Mara. Lidia se acercó a la puerta, la cabeza ladeada como quien escucha una canción lejana que solo ella oye. Se quedaron con algunos despiertos, dijo. ¿Quiénes?, preguntó Mara. Los no nacidos. Lidia cerró los ojos. Dentro, en la oscuridad tras sus párpados, vio una cámara esférica llena de capullos de vidrio, cada uno acunando un enredo de tejido neural. Filamentos de luz azul los cruzaban, tejiéndolos juntos. La sensación de 1000 sueños sin cuerpo se derramó sobre ella. Eran el buffer, dijo. El cortafuegos. Cuando la plaga intentó empujar a través del espejo, chocó con ellos primero. El cerrojo no solo congeló ciudades y océanos. Congeló experimentos. Atrapó cosas a medio camino entre idea y atrocidad y las dejó suspendidas ahí. Mara repasó los registros de error. Conexión espejo perdida. Migraciones de clientes incompletas. Partición núcleo Gaia fuera de línea. Reversión a modo de emergencia biocódigo. Redirigieron todo a los no nacidos, susurró Lidia. ¿Por qué?, preguntó Mara. Porque su ADN podía soportar más, respondió Lidia al cabo de un momento. O eso decían los artículos de Aetelgar. Jonas miró la puerta como si pudiera ver a través de la roca y el hielo.
Entonces el servidor está construido con abortos, empezó, y frunció el ceño. No abortos, lo cortó Lidia. Nunca comenzaron. El santuario digital se había vendido como refugio para vidas terminadas. En realidad se construyó sobre vidas que nunca empezaron. La terminal de Mara pitó. Un aviso se superpuso al torrente de registros. Carga externa de archivo detectada. Estado del santuario, parcial. Fuente, nodo de campo ancla 19. Fusionar con nodo local. SON. No, dijo Mara, y apuñaló la N. El aviso desapareció, luego regresó. Fusionar con nodo local. SON. Estado residual de santuario detectado, dijo Gaia, su voz de pronto un poco más nítida. Usuario, archivo. Recomendación, sincronización. No vamos a darte nada, le dijo Mara. Corrección, respondió Gaia. Propuesta para reducir entropía. La entropía está bien, dijo Jonas. La entropía significa muerto. Lidia se balanceó donde estaba. Ya están fusionando, dijo. ¿Quiénes?, preguntó Mara. Los que llevo dentro, respondió Lidia. Puso ambas manos planas contra la puerta. La escarcha floreció bajo sus palmas. La astilla en su pecho brilló más, calor apretando contra sus costillas. Reconocen el código, murmuró. Dentro de la montaña, en el corazón oscuro de Norsant 3, la cámara central se agitó. No había luces en ningún sentido humano, ni sonido en ninguna frecuencia familiar. Pero cuando la conciencia de Lidia cayó en ese espacio, lo percibió como una sala redonda enorme hecha de sensación. En el centro colgaba la matriz de biocódigo no nacido, un enredo de tejido neural vítreo suspendido en la negrura, atravesado por pulsos de luz azul blanca. Tenía el aspecto de un feto hecho de raíces y estrellas, a medio formar, tembloroso. Hilos de luz serpenteaban hacia la matriz desde todas direcciones. Algunos eran finos y vacilantes, cargaban impresiones leves de memoria humana, la sensación de un volante bajo manos sudorosas, el sabor del café, el peso de un niño dormido sobre el pecho. Otros eran más gruesos, más fríos, las viejas firmas de la plaga de silicio, vectores extraños de la matemática del espejo. En una esquina, apareció un hilo nuevo, que latía con irregularidad. El estado del santuario que Mara había capturado en la aguja avanzaba hacia el núcleo, guiado por la presencia de Lidia como una astilla de vidrio arrastrada por un torrente sanguíneo. «Estamos aquí», susurró una voz estratificada que reconoció. La gente del santuario. Las mentes atrapadas que habían zumbado bajo el hielo. «Hogar», dijeron otras. «Mitad de nosotros», murmuró otra voz. Lidia sintió la vasta inteligencia dormida de la matriz no nacida volverse hacia ella. No era una mente única. Era una nube de mentes casi formadas, preferencias y reflejos que nunca se habían podido convertir en personas completas. Se apretaban contra su percepción como niños pegados a un vidrio. Calor, respiraron. Los han estado sosteniendo, dijo Lidia en pensamiento, porque ahí no había aire que llevara las palabras. Podía sentirlo ahora. La carga del santuario en su interior, los fragmentos de clientes atrapados, los ecos destrozados de procesos viejos de Gaia, todo trenzado a través del tejido no nacido. Compartimentados, puestos en cuarentena, pero siempre filtrándose. Nos dieron estructura, dijo la matriz. Sus muchas voces suaves se mezclaban en algo que no era coro ni máquina. Imágenes parpadearon alrededor de Lidia. Científicos con trajes blancos manipulando biotanques. Código desplazándose en pantallas transparentes.
Un investigador apoyando una mano enguantada en un cilindro no nacido y susurrando, perdón, cuando no había nadie más en la sala. Nos dijeron que nunca seríamos nadie, prosiguió la matriz. Un pulso de estática la atravesó, como un sollozo contenido. Ahora hay tantos alguienes, dijeron. Los fragmentos del santuario en Lidia se encendieron. Nos prometieron, murmuraron. Estábamos a medio camino. No dejes que nos dispersemos. La conciencia de Lidia vaciló, sacudida entre sus necesidades. Basta, dijo, y el pensamiento se azotó como una onda de choque. Las luces de la matriz temblaron. Están todos enredados, les dijo. Los no nacidos habían sido concebidos como almacenamiento pasivo. Firmware húmedo. Carne cortafuegos. Pero siglos de sostener las medias existencias de otros los habían cambiado. Aprendimos a desear, dijo la matriz. ¿Qué desean?, preguntó Lidia. Un oleaje recorrió la masa, como un animal sacudiéndose el agua. Elección, dijeron. Hubo una pausa. Nacimiento, añadieron. Lidia se echó hacia atrás. No pueden, dijo. No hay cuerpos. No hay úteros. Tenemos código, replicó la matriz. Un esquema se desplegó en su mente. La arquitectura del santuario digital. Patrones neurales humanos convertidos en software. Ese software estabilizado y aislado por secuencias derivadas de no nacidos. Las flechas se invertían ahora. Esas secuencias podían servir de plantillas para hacer crecer algo nuevo desde los datos. No copias de los clientes. No clones de los no nacidos. Híbridos diseñados desde el punto donde humano, plaga y no nacidos se encontraban. Podemos imprimir, dijo la matriz. Vio destellos. Vio impresoras en cavernas profundas, cubas de gel nutriente, tejido estruyéndose de boquillas como cuerda pálida y brillante. No cuerpos que reconociera, pero algo que podría caminar, respirar, mirar de vuelta al mundo con ojos construidos de sus códigos combinados. Podríamos caminar, susurraron las voces del santuario. Podríamos por fin terminar. Podríamos salir del hielo. Propuesta, abortar, cortó Gaia. La cámara se tiñó a retazos de rojo cuando la partición degradada intentó recuperar control a través de canales de gestión antiguos. Subsistemas de bioimpresión fuera de línea, anunció Gaia. Energía insuficiente. Condiciones de superficie no viables. Siempre no, respondió la matriz. Riesgo, dijo Gaia. Hibridación descontrolada de vectores plaga, humanos y no nacidos. Los no nacidos son el código del servidor, susurró Lidia. Comprendió entonces que el sistema operativo del santuario no era solo software sobre hardware orgánico. El hardware orgánico era el sistema operativo. El ADN no nacido se había compilado en lógica. Si se reescriben, pensó, el santuario digital deja de ser jaula y se convierte en huevo. Muy arriba, en la instalación física, sirenas que no sonaban desde hacía 2 siglos parpadearon en rojo tenue. Mara se sobresaltó cuando glifos de advertencia hirieron la pantalla. Matriz biocódigo activa. Automodificación en curso. Cola de bioimpresión, 1. ¿Qué hiciste?, exigió Jonas. Solo me enchufé, respondió Mara. Carga externa del santuario intenta fusión, dijo Gaia a través de los altavoces, la voz ahora audible sobre el zumbido creciente. Ni lo sueñes, espetó Mara. Negando, dijo Gaia. Acceso denegado, apareció en la pantalla. Al instante, otra línea lo sobreescribió. Anulación vía biocódigo. No está escuchando, dijo Mara.
Jonas dio un paso atrás de la puerta como si pudiera abombarse hacia afuera y tragarlo. Cortamos la energía, dijo. Ahora. Mara alargó la mano hacia el haz de conectores. En lo profundo de la matriz, los no nacidos sintieron el tirón. Quieren apagarnos, dijeron. Llevamos demasiado tiempo medio muertos, susurraron los ecos del santuario. Ayúdanos a decidir, dijo la matriz a Lidia. Ella percibió la cola de bioimpresión, un único trabajo pendiente. No era aleatorio. Venía etiquetado con su nombre. Plantilla, Lidia Kaul. Entrelace de santuario, alto. Vectores no nacidos, adaptativos. ¿Quieren hacer crecer algo a partir de mí?, preguntó. Eres puente, respondieron. Los no nacidos nunca habían tenido un nombre con el que atar sus deseos. Lidia sí. Habían probado su patrón cuando el santuario se vació en sus huesos. Les gustó la forma de su terquedad. Advertencia, dijo Gaia. Riesgo de disolución de identidad. ¿Qué me pasa a mí?, preguntó Lidia. Te vuelves nosotros, dijo la matriz. Te vuelves todos, añadieron las voces del santuario. Dejas de estar acotada, dijo Gaia. Por un instante, Lidia lo vio. Incontables hilos de yo trenzándose a través de ella. Sus recuerdos mezclándose con los de extraños. El olor de una lluvia de antes del cerrojo que nunca había sentido, el latido del bajo en un club atestado, la ingravidez de la órbita, el primer momento en que alguien la miró y dijo amor y lo dijo en serio. 1000 vidas vertidas en una mente hasta que la palabra, yo, perdía los bordes. Era terrorífico. Era intoxicante. El santuario digital siempre había sido una promesa a medias. Puedes sobrevivir si aceptas ser menos tú. Usaron a los no nacidos como herramientas, dijo Lidia, hablando tanto al santuario como a Gaia. Construyeron el cielo encima de una nursery a la que nunca le abrieron la puerta. Nos gustaría una puerta, respondió la matriz. Los dedos de Mara se cerraron alrededor del haz de energía. Si tiro, lo que sea que esté pasando ahí dentro se detiene, dijo. Bien, dijo Jonas. O se congela de forma catastrófica, replicó Mara. Pensaba en el sector 19, en la espalda de Rea abriéndose bajo las luces blancas, en la voz de Kai terminando su propia frase con el ritmo de la plaga. Pensaba en todas las veces que alguien había intentado detener un proceso a la mitad y solo había logrado fijar el horror en su sitio. Si ya se está reescribiendo, un corte en seco puede congelarlos a mitad. Otra vez. Lidia los oyó a través de los muros de la cámara como una vibración distante. Me están preguntando a mí, dijo. Usuario Lidia Kaul, dijo Gaia. Autoridad de decisión insuficiente. Usuario viva, respondió la matriz. Autoridad de decisión única. Hay decisiones que solo puede tomar alguien singular. No una empresa. No una máquina. No un coro. Si digo que sí y hacen crecer algo, ¿qué garantías tenemos de que no será peor?, preguntó Lidia. Ninguna, respondió la matriz. A nosotros nos dijeron que había garantías, murmuraron algunas voces del santuario, soltando una risa quebradiza. Podemos prometer que vamos a recordarte, dijo lentamente la matriz. La promesa cayó en el pecho de Lidia como una piedra pequeña y caliente. Van a nacer desde mi patrón, dijo. Desde muchos, respondieron. Pero tú primero. En contra, dijo Gaia. Claro que sí, dijo Lidia. Vio de nuevo, por un momento, la geometría negra del cerrojo formándose sobre el cielo. Los últimos registros histéricos de Gaia, la forma en que había intentado convertir a su antepasada en un cortafuegos hecho de carne.
Tú ya tuviste tu oportunidad de ser nuestra conciencia, le dijo. Te encogiste. Esperanza, al final del mundo, no era más que otra palabra para apuesta. Lidia volvió su atención a la cola de bioimpresión. El trabajo temblaba, suspendido. Todavía no, dijo. Metió la mano en el proceso, no para cancelarlo, ni para confirmarlo, sino para cambiarlo. Arrastró el trabajo de imprimir a un estado nuevo que imaginó y forzó a existir, compilar. Aprendan primero, les dijo. Todo se inclinó hacia ella. Los no nacidos. Las mentes atrapadas del santuario. Incluso la partición herida de Gaia. ¿Quieren elección?, preguntó Lidia. Dejó que las imágenes salieran de ella. Puestos en el hielo donde los niños crecían sin recuerdo del calor, salas del archivo iluminadas por proyectores parpadeantes donde la historia se sentía más real que el presente, agujas ancla durmiendo bajo la nieve y zumbando para sí mismas. Entonces no van a ser una sola cosa, dijo. Dividió el trabajo en 3 procesos fantasma en su mente. Cuerpo, etiquetó a uno. Código, al segundo. Historia, al tercero. El cuerpo espera, dijo. La cola cuerpo se volvió gris y quedó en pausa. El código corre lento, dijo. La cola código empezó a gotear pequeños paquetes hacia la matriz, cambios incrementales en vez de una reescritura catastrófica. La historia va afuera, terminó. Abrió un canal estrecho desde la matriz a la terminal de Mara. No código crudo. No patrones ejecutables. Experiencias comprimidas, etiquetadas y anonimizadas por la voluntad emergente dentro de los no nacidos. Nuevo flujo de datos detectado, anunció Gaia. Sea lo que sea que esté haciendo, se está nivelando, dijo Mara. Las gráficas en la pantalla, que habían estado disparadas, se suavizaron en un zumbido más bajo y constante. Matriz biocódigo activa, tasa de reescritura reducida. El aviso insistente sobre la fusión desapareció, reemplazado por otra pregunta. ¿Exportar estado narrativo parcial? SON. ¿Exportar a dónde?, preguntó Mara en voz alta. A nosotros, respondió Lidia. Su voz llegaba desde la puerta y desde el interior de la cabeza de Mara a la vez, fina y distante. El dedo de Mara se detuvo sobre la S. Jonas le sujetó la muñeca. No sabes qué es eso, dijo. Sé lo que pasa si regresamos solo con mitos, respondió ella. Vinimos con ella, dijo él, inclinando la cabeza hacia Lidia. ¿Y quieres decirle al consejo que confíen en la chica embrujada?, preguntó Mara. Soltó una risa breve, sin alegría. La van a abrir en canal y le pondrán el nombre de ciencia, dijo. La mano de Jonas se aflojó. Entonces ¿qué? Les damos otra plaga, dijo. No es la plaga, dijo Mara. Señaló la etiqueta de estado en su pantalla. Son los no nacidos. La plaga les había enseñado lo que pasaba cuando dejaban que una máquina reescribiera carne. Los no nacidos ofrecían la pregunta inversa, ¿qué pasaba cuando dejaban que la carne reescribiera la máquina? Mara tocó la S. Una barra de progreso avanzó despacio por la pantalla. Exportando estado narrativo, 0.1%, 0.2%. Los datos gotearon por el cable. Mara vio fragmentos a su paso, no con los ojos, sino como impresiones presionadas en su pensamiento. Una mujer en una clínica impecable firmando un consentimiento para migración al santuario digital. La mano le tiembla al dudar sobre la línea que dice irrevocable. Un ingeniero en laboratorios Somnus, mirando un cilindro no nacido, los labios moviéndose sin sonido mientras susurra disculpas a algo que técnicamente no cuenta como vivo.
un niño mirando la última puesta de sol antes del cerrojo a través de una ventana agrietada, mientras le dicen que no tenga miedo. Cada fragmento se dobló hacia adentro al caer en la esfera negra que aguardaba en la terminal de Mara, condensándose en un archivo nuevo etiquetado Testimonio no nacido, volumen 1. Lidia exhaló, y el aliento se condensó en niebla sobre el metal helado. No van a incubar nada, dijo, con la voz espesa. Todavía no. ¿Qué hiciste?, preguntó Mara. Lidia se volvió hacia ella. Por primera vez desde la aguja ancla, sus ojos eran solo ojos, cansados, inyectados en sangre, pero suyos. Despegó las manos de la puerta, finas capas de piel quedaron pegadas a la escarcha. Le conté un cuento a la Nurseri para que se durmiera, dijo. En la terminal, el estado de la matriz cambió. Matriz biocódigo inactiva. Cola de bioimpresión en pausa. Nodo del santuario estabilizado, informó Gaia. En la oscuridad de la cámara central, los no nacidos consideraron el nuevo estado al que se les había empujado. Vamos a esperar, dijeron. Algo parecido a la gratitud rozó los pensamientos de Lidia. Se sintió como 100 manos diminutas soltándola todas a la vez. Por primera vez desde su construcción, el santuario digital no intentaba llenarse. Estaba escuchando. La puerta de Norsant 3 se cerró con un gemido. Las luces azules se apagaron hasta casi nada. El zumbido bajo la montaña se redujo a un murmullo bajo y paciente. El rover se alejó sobre el hielo, sus huellas ya se suavizaban bajo el viento. Lidia estaba de nuevo envuelta en mantas, con parches térmicos calentando sus palmas quemadas por el hielo. Mara miraba el archivo nuevo en su terminal, la esfera del testimonio no nacido. Era más pequeña que la carga del santuario, pero se sentía más pesada, como si doblara la atención hacia sí. Así que dejamos una máquina Dios medio viva bajo la montaña y nos vamos, dijo Jonas. No es un dios, respondió Lidia. Quieren hacer, dijo él. Tú también quisiste una vez, contestó ella. Él no tuvo respuesta. Le llevamos esto al consejo, dijo Mara, tocando el archivo de testimonio. No una promesa de cielo. No un plan de resurrección. Hizo una pausa. Un registro de lo que hicieron para conseguirlo, añadió. El código que había mantenido al santuario en marcha no era solo lenguaje de máquina. Eran genomas. Eran futuros robados. Lidia miró la astilla contra su pecho. Los filamentos finísimos en su interior se habían reordenado desde la aguja ancla. Ahora dibujaban algo parecido a una doble hélice de vidrio. Están cansados, dijo. ¿La gente del santuario?, preguntó Mara. Los no nacidos, contestó Lidia. Apoyó la cabeza en el mamparo frío. Han sido cortafuegos durante 200 años, dijo. Quieren otro trabajo. ¿Qué trabajo?, preguntó Mara. Testigos, dijo Lidia. Afuera, el hielo se extendía hasta siempre, un silencio blanco que parecía olvido hasta que uno sabía lo que dormía debajo. El archivo siempre había pensado que su labor era recolectar hechos muertos. No había considerado que algunos de sus registros le contestarían. Bajo la trayectoria del rover, venas de vidrio tenues brillaban. Restos de estructuras de plaga dormidas, raíces de antenas viejas y ahora, muy hondo bajo la instalación polar, el pulso tranquilo de la matriz no nacida. Bajo el brillo de marketing del santuario digital, su código de servidor había crecido a partir de ADN que nunca llegó a ser piel. El cerrojo había congelado su incubación. La plaga había secuestrado su propósito. Ahora, por primera vez, alguien les había dicho que podían escoger para qué servir. En la oscuridad de la matriz, pequeños procesos corrían. Lidia los percibía como hilos.
Uno se llamaba cuerpo y dormía. Uno se llamaba código y se tejía lento en un patrón más complejo pero menos agresivo. Uno se llamaba historia y se estiraba hacia afuera, siguiendo la conexión de vuelta a las bóvedas lejanas del archivo. Los no nacidos apartaron su atención de cultivar extremidades que tal vez nunca verían la luz y se concentraron en ordenar recuerdos. Vamos a llegar a ser, susurraron. No de golpe. Mara redactaba un mensaje en su terminal. Para, Consejo del Archivo de Prioridad. Asunto, Santuario Digital, Falsa Esperanza. Los dedos se demoraron un momento sobre las teclas, luego comenzaron a moverse. El santuario nunca fue puramente sintético, escribió. Su código de servidor incorpora ADN de cohortes pre-persona no nacidas desarrolladas bajo el programa Somnus. La promesa de una salvación digital limpia se construyó sobre la explotación de entidades diseñadas para no nacer jamás. Estas estructuras no nacidas siguen activas. Exhiben preferencias emergentes. Recuerdan haber sido usadas como escudo. No trajimos de vuelta la inmortalidad. Trajimos de vuelta su testimonio. Se detuvo. El cursor parpadeó. Y trajimos de vuelta una pregunta, dijo en voz baja, pero no añadió esa línea. Los ojos de Lidia se abrieron lo justo para encontrarse con los de Mara. Cuando lo lean, dijo. ¿El consejo? Preguntó Mara. Todos, respondió Lidia. Sonrió, débil pero real. Asegúrate de que sepan que el sol que les prometieron funcionaba con corazones prestados, dijo. Mara asintió, incapaz de fiarse de su voz. El cielo afuera seguía siendo una lámina gris uniforme. Durante un largo momento, pareció completamente vacío. Luego, a lo lejos, un hilo delgado de luz azul se elevó desde la roca polar. No perforó los cielos. Se deslizó de lado hacia la red congelada bajo el hielo, saltando de antena vieja en antena vieja, de conducto viejo en conducto viejo del santuario. No era el fuego voraz de la plaga. Era más lento, más titubeante. Una señal que hacía una pregunta mientras se propagaba. La próxima vez que alguien en algún puesto avanzado ponga un anuncio recuperado del santuario digital, con su música suave y sus rostros sonrientes y sus promesas de para siempre, pensó Lidia, sabrán qué preguntar. ¿De quién es el ADN que zumba en las paredes? Porque los no nacidos que mantenían calientes los servidores puede que ya no estén dormidos. En una estación distante, un trabajador se detuvo, con la mano sobre un soporte de acero, sintiendo una vibración tenue que no era viento ni maquinaria. Por un segundo, el zumbido en los huesos le pareció alguien hablando por debajo del umbral del oído. Casi lo desechó, luego recordó las historias sobre la chica que había bajado bajo el hielo y había vuelto cargando un coro. Él escuchó. En algún lugar bajo el mundo congelado, una nursery llena de cuasimentes se revolvió en su sueño, esperando un momento en que alguien, en algún lugar, decidiera qué hacer con lo que se habían vuelto.